A todos, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hablar del diodo Zener. En estas esquinas podemos ver ejemplos de este tipo de diodos que se venden en el aspecto comercial. Y nuevamente el recordatorio, no nos quedemos con la idea de que cierta apariencia especifica tipo de diodo. Siempre es importante revisar la matrícula para poder verificarlo. Entonces el diodo Zener, como nosotros podemos ver en la parte de abajo, pues tiene un cambio respecto al símbolo que tiene el diodo de propósito general, porque ahora estas líneas se ven quebradas. Y bueno, haciendo referencia al diodo rectificador o de propósito general, sabemos que como se ve en la gráfica de la derecha, pues tiene una región de conducción que cuando se polariza en directa se aproxima a lo que conocemos como una fuente de DC, pero bueno, al mismo tiempo deja conducir la corriente. También se ha visto que cuando este diodo queda en polarización inversa se puede aproximar a un circuito abierto, lo que nos quiere decir que no hay circulación de corriente a través de sus terminales, y que cuando se alcanza un voltaje de polarización inversa en este diodo muy grande, que se conoce como el voltaje de ruptura, en la que la corriente fluye de manera desmesurada. Si vamos al Zener, nos vamos a dar cuenta que también en polarización directa se puede aproximar, acá como podemos ver, a una fuente de DC y hace lo mismo, y que cuando se polariza en inversa, más en el cátodo menos en el ánodo, entonces se puede ver o modelar como un circuito abierto donde no hay circulación de corriente y que también hay una zona de ruptura. Y entonces, con esto que acabamos de decir, nace la pregunta: si los dos se usan de manera similar, ¿cuáles son las aplicaciones o cuál es la necesidad de fabricar diodos Zener? De inicio podemos regresar y mencionar que en el caso del Zener, a diferencia del diodo de propósito general, que cuando entra en la ruptura va a tender a degradarse o a dañarse o a descomponerse, el Zener va a trabajar en esa región. Desde ahí podemos discriminar o decir que no nos interesa tanto la región de polarización directa para el Zener, ni tampoco cuando este se polariza en inversa, mientras no se alcance ese voltaje de ruptura, o que en este caso se va a llamar el voltaje Zener, que es en el que va a trabajar. ¿Cuál es la aplicación más común que tiene el diodo Zener? Es en la regulación de voltaje. En este circuito podemos ver esa configuración básica y ahora vemos que aparece una fuente de voltaje, pero es variable, de tal manera que si esta incrementa o se reduce su valor, entonces el diodo Zener, como función principal, va a buscar mantener fijo ese voltaje. A eso es a lo que se le llama la regulación. Naturalmente entendemos que si por ejemplo la fuente incrementa su valor, la corriente que va a hacer circular a través de esta malla pues se va a incrementar, y bueno, el Zener tendrá también esa capacidad de mantener ese voltaje, evidentemente dentro de un rango de corriente. Como ya lo habíamos mencionado, ¿qué es lo que debemos de tener en cuenta? Que nada más vamos a trabajar en el tercer cuadrante. Mencionábamos hace un momento que el Zener va a cumplir o va a desempeñar su función de manera adecuada siempre y cuando se mantenga en ciertos niveles de corriente, y esos niveles son los que se mencionan acá. Por ejemplo, en esta línea punteada se denotan, es la corriente mínima, se denota como IZK, que es la corriente en la que el Zener puede regular. Normalmente no se debe de trabajar en esta zona porque se encuentra muy cerca a una región en la que si pues se tienen esos valores de corriente, recuerden que estamos en este eje de la Y, entonces el voltaje del Zener va a estar variando y por ende pues no nos va a servir para lo que queremos. En el otro extremo, como ustedes pueden ver, aparece una corriente ZM que se conoce como la corriente máxima. Este valor o esta cantidad establece el límite en el cual el Zener está disipando la mayor cantidad de potencia y que también no podemos extralimitar, ya que eso nos puede provocar que el dispositivo también se dañe. En la parte media aparece la corriente principal o la corriente del Zener,
que también se denota como corriente de prueba. A veces trae la letra T después de la Z, y esta corriente representa el valor para el cual ha sido caracterizado o al cual ha sido establecido el voltaje de regulación del Zener, que eso se va a ver en las hojas de especificaciones. ¿Qué es lo que podemos ver? Que pues esta curva en la región Zener, que en el diodo de propósito general se conoce como la zona de ruptura, tiene una cierta pendiente, y esa pendiente puede ser variante dependiendo de la corriente que se esté trabajando en el circuito. Pues el Zener tiene esa función como de servir como una medida de contención para no modificar el voltaje, pero la corriente sí está variando. Entonces, mientras haya cambios en la corriente, pues sabemos que por la ley de Ohm también se puede ver modificada la resistencia, de tal manera que cuando leemos el texto o leemos los libros que hablan del diodo Zener, vamos a encontrar incluso en las hojas de especificaciones este concepto de que se conoce como la resistencia dinámica o también impedancia dinámica. Bueno, para tratar a los Zener como lo hicimos con el diodo de propósito general, es importante mencionar las dos aproximaciones. Comenzando con el modelo ideal, pues vemos completamente una línea vertical que es paralela al eje de la Y. Esto nos da a entender que la resistencia, si recordamos esta relación con la ley de Ohm, en una línea completamente vertical prácticamente tiende a cero, porque la pendiente es muy alta. Y recordemos que la resistencia eléctrica es el inverso de la pendiente. Esta resistencia que nosotros vemos o esta impedancia en la línea vertical representaría una impedancia fija, no una impedancia dinámica. Pero bueno, estamos pensando que esto es una aproximación ideal. Del lado izquierdo podemos ver que el Zener en esta aproximación se puede modelar como si fuera una fuente de voltaje. Analicemos ahora el modelo práctico del diodo Zener. Podemos ver ahora acá en esta gráfica que ya la pendiente o la recta que aparece en la zona de ruptura no es completamente vertical, y eso, bueno, ya lo habíamos comentado, nos da cuenta de que está variando esa resistencia dependiendo de los niveles de corriente. Esta zona sombreada representa un cambio en el voltaje originado por los cambios en la corriente. Sabemos que la variable dependiente es la corriente, es decir, aplicamos un voltaje y la corriente va a ser independiente. Bueno, acá podemos entender que las variaciones en la corriente están haciendo depender al voltaje, pero no porque estemos intercambiando esto de que la corriente sea dependiente del voltaje, sino más bien porque la corriente en el Zener se está viendo modificado porque la fuente, como lo vemos en la imagen superior, está, por ejemplo, incrementándose o decrementándose, no hay problema. Y naturalmente eso va a modificar la corriente que va a circular a través de esta malla, y pues esa corriente se va a modificar a través del circuito, es la corriente a través de toda esta malla, y por ende es la corriente en el Zener, y pues eso va a modificar en un cierto rango, en un delta BZ, el voltaje del Zener. Por lo tanto, con la ley de Ohm podemos calcular la impedancia dinámica o resistencia dinámica, como también el cociente entre las deltas o las variaciones de voltaje originadas por las variaciones de las corrientes. Podemos ver también del lado izquierdo cómo ahora el Zener ya no solamente se aproxima como una fuente, sino veamos que en la parte superior aparece un resistor, pero es un resistor dinámico, un resistor que va a modificar su valor por las variaciones de corriente debido a las variaciones de la fuente de voltaje. Y uno pudiera también pensar, bueno, ¿para qué va a estar uno variando el voltaje de la fuente? Es que bueno, se está modelando como si fuera una fuente de voltaje, pero realmente lo que tenemos en esta parte antes de esta etapa en la que aparece el Zener es una sección en la que se va a alimentar a esta etapa en la que hay variaciones de voltaje. Por ejemplo, pudiéramos decir que esta etapa anterior pues representa una señal filtrada en una fuente de DC en la que, bueno, participan capacitores y que sabemos que siguen existiendo variaciones de voltaje. Esas variaciones de voltaje entran a una zona de regulación, a una etapa de regulación con un diodo Zener. Aunque sí es importante mencionar que la limitante que tienen estos componentes es que trabajan en rangos de corriente muy pequeños y aparte niveles bajos de corriente. Normalmente sus componentes pueden trabajar en miliamperes. Vamos a revisar una hoja de especificaciones de un diodo Zener o de un conjunto de
matrículas de diodo Zener. Podemos ver la página principal, el esquema que tiene el componente, y vemos que la disipación de esta serie de componentes pues es de 1 watt. Este parámetro es útil porque nos sirve para calcular otro que también es muy importante y que ahorita vamos a ver. En la primera columna podemos ver todas las matrículas que aparecen para muchos de estos dispositivos, y como vemos, si nos centramos en esta columna que dice typical, que es el voltaje Zener a la corriente Zener de prueba, la IZAT que se había mencionado, pues es la que cambia el número de la matrícula, el voltaje que va a regular. Si nos centramos por ejemplo en el primero, que es el 1N4728A, vamos a ver que este regula 3.3 volts. También vemos que esta corriente de prueba, o esta corriente del Zener, es de 76 mA para cuando se tienen los 3.3 volts que regula. Y bueno, acá lo mencionan la resistencia que tiene la resistencia dinámica como la impedancia Zener, y podemos ver aquí que esa impedancia Zener a la corriente de prueba, a la de 76 mA que nos dicen acá, es de 10 ohms. Si nos pasamos a la siguiente columna, ahora vemos que la impedancia Zener, que tiene el subíndice con la letra K, que representa ese valor de resistencia cuando se está en el umbral, en el voltaje o en la corriente mínima, el voltaje Zener mínimo, para esta IZK, que ya se menciona, es de 400 ohms. Es el valor más grande que puede tener. Recordemos que si se tiene un nivel de corriente por debajo de IZK, que es esa corriente mínima, pues el regulador, en este caso el Zener, no podrá hacer su función. Y vemos que ese valor pues es de 1 mA. Por ahí aparecen otros parámetros, pero como nos damos cuenta, estos son los principales. ¿Qué es lo que nos faltaría aquí? No observamos que se esté presentando la corriente IZM, que es la corriente máxima cuando el diodo, en este caso el Zener, está disipando la mayor cantidad de potencia. Sin embargo, ahí es donde nos va a servir la potencia que disipa desde la hoja de especificaciones el Zener. Por ejemplo, utilizamos esta ecuación en donde la potencia eléctrica es igual a voltaje por corriente. Si despejamos la corriente, como vemos acá, la corriente en este caso la máxima, pues la obtenemos a través del cálculo del cociente entre la potencia del Zener máxima, que ya vimos que es de 1 watt, y pues la dividimos sobre el voltaje de regulación, que para este modelo que estamos abordando ya dijimos que es de 3.3 volts. Si dividimos estas dos cantidades, entonces lo que obtenemos son 0.303 amperes, y utilizando el prefijo adecuado vemos que son 303 miliamperes, el valor máximo de corriente con el que puede trabajar este dispositivo. Entonces recordemos desde dónde va. Desde el IZK, que es la corriente mínima cuando se alcanza el voltaje Zener o esa ruptura de 1 mA, y va hasta 303 miliamperes. Es un rango apreciable, pero bueno, debemos de tener en cuenta que la corriente, vamos a decir típica, la corriente de evaluación del voltaje Zener es de 76 miliamperes. En los diseños en los que se regula con diodo Zener se debe tener en cuenta, se debe considerar que los niveles de corriente no deben de ir ni al valor IZK, que es el mínimo, ni evidentemente al que provocaría un daño en el funcionamiento del diodo Zener. ¿Qué vamos a hacer para terminar? Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen sobre lo que es el diodo Zener. Y de inicio podemos mencionar que es un diodo como el de propósito general, tiene una zona de conducción, polarización directa, una zona de polarización inversa y también tiene una zona de ruptura. Pero también vemos en la segunda línea que este en particular trabaja en polarización inversa, es ahí en donde conduce corriente, a diferencia del diodo de propósito general, y que bueno, a diferencia de él también no se va a destruir o no se va a dañar por trabajar en esa zona. Como tercer punto podemos resumir que su aplicación común, si no es que es la única, se encuentra en la regulación del voltaje. Y para terminar, hay que ser claros y decir que sí, el Zener va a regular el voltaje y lo va a hacer muy bien, siempre y cuando la corriente del Zener, que es este parámetro que está en el medio, no sea o no se exceda ni de la corriente máxima, que ya la hemos calculado,
ni tampoco esté por debajo de la corriente mínima. Esto sería todo por este video, gracias por verlo. En un siguiente vamos a abordar cómo es que el Zener se desempeña como un regulador de voltaje, y también veremos cómo es que el resistor que aparece en serie con él, además de la variación de la fuente, pues puede controlar su comportamiento.